Muy buenas tardes, tengan todos, que el Señor les bendiga. Quien les habla el pastor Iván Eliú Martínez de acá, Valencia, Venezuela. Estamos muy agradecidos con Dios por una nueva oportunidad que nos brinda de seguir creciendo en gracia, aprovechando estos espacios o plataformas digitales. Y hoy, 15 de septiembre del año 2020, estamos muy contentos porque nos ha dado la oportunidad de desarrollar diversas actividades, así que es un tiempo también para poder detenernos a reflexionar bíblica y teológicamente en cuanto a lo que vamos a estar conversando en esta tarde y responder favorablemente al llamado de Dios frente a las diferentes necesidades dentro de nuestro contexto. Quiero presentar allí en pantalla a quien es nuestro invitado en la tarde de hoy. Él es el pastor Nicolás Osorio y para mí es una bendición, para mi familia es una bendición el poder tener esta oportunidad de unir esfuerzos en cuanto a la enseñanza, el aprendizaje. Tuve hace algunos días la oportunidad de conocerle en una capacitación del ministerio de Charles Simeon Ross, el cual él forma parte como director asociado para Latinoamérica, y a su vez Dios le ha dado la oportunidad de ser pastor de la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá, Colombia. Así que junto a su familia y demás hermanos, un abrazo tanto para ti, Nicolás, para tu esposa, tus hijos y bueno, el resto de los hermanos, amigos, los que te acompañan en este ministerio y que bueno, sin duda alguna vamos a conversar un poco acerca de este tema, el correcto uso de las escrituras. Así que tus primeras palabras para todos los que te están viendo a partir de este momento en lo que trastornan al mundo. Hola Iván, y gracias por invitarme, por ofrecerme este espacio también para responder algunas preguntas y apoyar este ministerio. Gracias por lo que haces. He seguido en Facebook lo que estás haciendo y creo que es muy provechoso para el pueblo de Dios, y también un saludo a todos los que nos están viendo. Esperamos que este tiempo pueda ser de bendición, de edificación, de reflexión para la iglesia del Señor. Hoy vamos a estar hablando, queridos amigos y hermanos que nos están acompañando en vivo y que posteriormente van a ver pues este conversatorio en diferido, ya sea en Facebook o días después por YouTube, acerca del tema del correcto uso de las escrituras. Hemos visto con mucha preocupación durante los últimos años el cómo a través de un mal uso de las escrituras se han levantado movimientos religiosos, sectas, y cómo ha sido como un cáncer que ha ido carcomiendo de menos a más a propios y extraños. Partiendo de esta introducción, la pregunta para ya comenzar a desarrollar todo lo que tenemos planteado para esta tarde es, Nicolás, ¿desde cuándo la iglesia ha venido enfrentando este tipo de situaciones en donde se ha usado incorrectamente las escrituras? Sí, en realidad es desde el principio, y de pronto podemos recordar textos incluso del Nuevo Testamento en el que los apóstoles ya empezaban a abordar este tema, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, él dice que hay quienes tuercen las cartas del apóstol Pablo. También el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que esté preparado porque hay quienes van a distorsionar la fe, van a enseñar falsas doctrinas, y esas doctrinas se extienden como gangrena en la iglesia, de manera que desde el principio lo vemos. Después en la historia de la iglesia es evidente cómo doctrinas falsas aparecen y son necesarios los concilios, son necesarios los sínodos y todos estos momentos en los que pastores y teólogos se reúnen para dar precisión a doctrinas que se han ido torciendo, ¿no? Entonces, en realidad es una constante en la historia de la iglesia. Sí, es interesante que si usted piensa que es algo
que ha venido emergiendo en los últimos años. Ya el pastor Nicolás pues ahonda de una manera importante, nos da una idea de la trayectoria en cómo se ha venido en la historia distorsionando el texto sagrado. Y partiendo de esto, ¿qué elementos nosotros podemos encontrar o qué elementos influyen en todo esto del uso incorrecto de las Sagradas Escrituras? Sí, digamos que es una pregunta bastante amplia y podemos verla desde varios ángulos. Tú sabes que que mi ángulo y mi enfoque es principalmente la predicación, ¿no? Y que tal vez es central para la iglesia. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la predicación, me parece importante reconocer qué es el uso correcto de la escritura en la predicación. Y ese uso correcto de la escritura en la predicación es básicamente que la predicación desde el púlpito o el mensaje que se da sea el mismo mensaje de la escritura, es decir, que sea la escritura la que, o la palabra de Dios la que da el mensaje y no simplemente la mente del predicador. Entonces, partiendo de ahí, hay muchos elementos que pueden influir en el uso errado e incorrecto de las escrituras. Yo puedo pensar en dos ideas principalmente en este tiempo, específicamente en Latinoamérica. Seguramente si pensamos en otros contextos, habrá otros elementos, pero quisiera pensar en dos principales, que es, en primer lugar, ser demasiado enfático en ser relevantes para hoy. Y el otro es tratar de ser demasiado teológicos, que creo que sería el otro extremo, ¿no? Entonces, vemos en muchas iglesias pastores que, queriendo ser relevantes, toman la escritura y dicen cualquier cosa con tal de que a la gente le agrade, con tal de que a la gente le guste lo que está diciendo. Y eso no es nuevo, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo precisamente dice, va a haber comezón de oír y saldrán muchos a hablar simplemente lo que la gente quiere escuchar. Pero también está el otro extremo, que es tal vez la reacción a ese problema, y es ser solo teológicos, ¿no? Y no darle no tomar el texto bíblico y guiar a las personas en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces creo que eso también es un uso errado de la escritura. Solamente hablar de temas académicos, de temas teológicos, y no mostrar a las personas lo que la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios para ellos, para sus vidas como creyentes. Porque finalmente, por ejemplo, si pensamos en el Nuevo Testamento, fue escrito para iglesias, para creyentes comunes, que no necesariamente son teólogos estudiados o algo así. Entonces, creo que podemos caer, y en Latinoamérica lo vemos, en ambos extremos. El extremo de tratar de ser demasiado relevantes, y el extremo de tratar de ser demasiado teológicos y perder de vista la práctica del mensaje de la escritura. Es un detalle muy importante el que tú has señalado, porque creo que también forma parte de la cultura misma, ¿no? Del latino, querer tratar de sobresalir dependiendo de lo que ha aprendido, lo que ha conocido. Y algo que durante el curso apuntaba muy bien es saber conocer también la audiencia en la cual uno va a llevar a cabo el mensaje. Podemos ser muy teológicos, pero la pregunta sería, ¿realmente la audiencia que se encuentra al frente de nosotros ya ha sido preparada de antemano? ¿Ya se le ha enseñado los rudimentos para poder entender este tipo de cosas? Y perdemos la noción exacta o el propósito exacto de la palabra de Dios, que es dar vida, que es mostrar un mensaje que pueda transformar o seguir transformando diariamente la vida de todas las personas. Se hace uso, Pastor Nicolás, siempre de una frase que quizás es algo trillada, pero cuando uno se detiene a pensar, es una realidad en muchos pastores y maestros. Es decir, el uso de un texto fuera de contexto es solamente un pretexto.
Y de allí el que muchos se justifiquen por el sentir, por la emoción, por la melodía que da ese texto, pero muchas veces no ni siquiera aplica a la realidad de la iglesia. Fueron textos que ya se cumplieron a través del pueblo de Dios, Israel, o están dirigidos para nosotros, pero de otra forma. Y de allí que nosotros nos detengamos para poder entonces comenzar a dar algunas ideas a pastores y maestros y todos los que se dan la tarea de diariamente, porque el programa no va dirigido solamente a pastores y maestros, sino a todos nosotros los que decimos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, el poder esgrimir de la forma correcta la palabra de Dios. Ahora, tomando en cuenta esto, ¿qué peligros puede de pronto desarrollarse al hacer un mal uso de las escrituras? Sí, son muchos los peligros, claramente. Puedo pensar principalmente en tres, que creo que son los más tal vez graves, por decirlo de alguna forma. En primer lugar está la falta de madurez o la desnutrición de la iglesia, ¿no? El mal uso de la escritura produce iglesias desnutridas. Eso significa creyentes inmaduros, creyentes que no saben cómo afrontar el sufrimiento, por ejemplo, que no saben afrontar las situaciones de este mundo bíblicamente. Entonces, claramente vemos hoy creyentes alejándose del evangelio, personas que dicen ser creyentes y no expresan una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo eso es efecto de un mal uso de la escritura desde el púlpito. También podemos pensar en las herejías, que es lo que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces aparecen enseñanzas falsas, heréticas, que hacen profundo daño a la iglesia, tal como lo vemos en nuestro tiempo, el Evangelio de la Prosperidad o teología liberal, teología abierta, bueno, en fin, todo ese tipo de doctrinas, posturas que son heréticas por causa de un mal uso de la Biblia. Y finalmente, y tal vez lo más importante y lo más grave de todo, es que deshonramos a Dios. Dios es deshonrado al usar mal la escritura. Siempre tengo en mente 2 de Corintios capítulo 3, capítulo 4, en donde el apóstol Pablo dice que su predicación es delante de Dios y de parte de Dios. Y recuerdo el libro del pastor Sugel, que lo invita a uno a pensar, imagínese que Dios está en la audiencia, ¿no? Y cuando estoy predicando la palabra de Dios, antes que nada es para Él, es de parte de Él y es para Él. Y creo que al usar mal la escritura estamos deshonrando y quitándole toda la gloria a Dios por su palabra. Tomando en cuenta lo que acabamos de decir también, es importante, amigo, que está viendo en este momento y va a ver esta entrevista posteriormente, así como hay riesgo y hay peligro, ¿por qué entonces resulta tan importante para nosotros el hacer un buen uso de la escritura? Tenemos en cuenta esa pregunta. Pero antes que la responda, pastor, yo quiero invitar a todos los que nos están viendo en este momento que desde ya, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, vaya allí a los comentarios, puede preguntar, puede colocar algo que de pronto pueda ser de aporte y de bendición para lo que estamos conversando. Al final va a haber un tiempo para poder entonces dar a conocer cada uno de lo que ha sido su participación. Así que bueno, ¿cuál es o cuáles son los resultados de poder hacer un buen uso de las escrituras? ¿Por qué es tan importante para nosotros como pueblo de Dios? Sí, es tremendamente importante, y cuando escucho esa pregunta, lo primero que se viene a mi mente es 1 de Corintios 1, versículo 21 específicamente, y es que Dios decidió salvar por la locura de la predicación. Sin la predicación correcta, sin la predicación bíblica, no hay salvación. Y eso para mí es supremamente interesante e importante, sobre todo al pararme en el púlpito y pensar qué es lo que estoy haciendo acá.
Am, Realmente es algo importante predicar la palabra de Dios correctamente, de forma precisa, porque de eso depende la salvación del pueblo de Dios. El apóstol Pablo le decía también a Timoteo, cuida de ti y de tu enseñanza, porque así se salvarán tanto tú como los que te escuchan. De manera que no es un tema simplemente de ubicarnos en una postura teológica, de ponernos un rótulo de teología, es verdaderamente un tema de vida o muerte para la iglesia, el uso correcto de las escrituras. Pero también podemos pensar en el evangelismo, ¿no? El uso correcto de las escrituras va a producir un evangelismo sólido. ¿Por qué hay tantas personas hoy que dicen ser creyentes, pero luego llegan a una iglesia y se hace evidente que no conocen el evangelio? Eso sucede constantemente en mi congregación. Nosotros tenemos un proceso para admitir miembros en nuestra iglesia y llegan personas y solo con la pregunta ¿qué es el evangelio? No tienen ni idea. Y eso es por causa de un mal uso de las escrituras de otros pastores que no han sabido guiarlos a la verdad del evangelio. Entonces, el uso correcto de las escrituras va a generar creyentes sólidos en el evangelio, que saben cómo comunicar el evangelio y que de esa forma vamos a poder como construir una iglesia más bíblica, más centrada en el evangelio. Y pienso también en el impacto que puede tener para la sociedad. Siempre es impresionante pensar y leer sobre el tiempo de la Reforma y cómo básicamente solo predicando la palabra de Dios, ciudades y sociedades se vieron impactadas por un cambio, ¿no? Solo porque hombres se dedicaron a predicar lo que es bíblico. Y yo creo que eso puede pasar. Si formamos creyentes sólidos, ellos van a salir a sus trabajos, ellos van a salir a sus familias, ellos van a salir al mundo a hacer luz verdaderamente. Y eso es por causa del uso correcto de las escrituras. Entonces, es realmente importante y creo que puede tener efectos muy importantes para la iglesia. Sí, y de allí creo que una de las últimas cosas que mencionó, los efectos. ¿Cómo beneficia el buen uso de las escrituras? Y vamos a quizás separarlo de manera individual, pero también como iglesia, el desarrollo de esto. Sí, de forma individual, definitivamente. Pensemos en el Salmo 1, ¿no? El salmista diciendo que medita en la ley de Jehová de día y de noche y se vuelve como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, es decir, es un creyente sólido, es una persona que a pesar de las dificultades y todo esto, permanece, persevera. Entonces, desde un punto de vista individual, el creyente va a ser mucho más firme si escucha constantemente la palabra de Dios predicada de una forma precisa y clara en su iglesia. Pero también, como decías, en términos de iglesia, en términos de congregaciones, creo que es fundamental. La iglesia nunca va a ser sal y luz en este mundo si no es por medio de una instrucción clara de la palabra de Dios, de la guía de la escritura. Entonces, tanto para la iglesia local como para el creyente individual, es necesaria la predicación de la palabra de Dios. Sí, algo que mencionabas y de pronto allí quiero también detenerme para reforzar un poco es cuán importante es que nuestras iglesias puedan tomar en cuenta la educación cristiana, la enseñanza bíblica de forma correcta, desde la niñez, la juventud, la adultez, va a llevarnos a que podamos tener un mayor compromiso para poder trascender en el tiempo y en el espacio en nuestra responsabilidad individual, pero nuestra responsabilidad también en lo familiar, en lo ministerial, es responder al llamado que Dios nos ha hecho de poder ser sal y luz. ¿Y cuál es la
parte de todo esto es que vemos con tristeza que de pronto hay ministerios, si podemos llamarlos así, o iglesias, si podemos llamarlo así, en el que están más pendientes de la cantidad de personas. Y allí tú apuntabas un testimonio o la dinámica que desarrolla mucho la Iglesia Bautista Renacer, en la cual haces vida, en todos los casos que se han venido dando y que a veces se han sorprendido, ¿no? De llegar a un punto en que desconocen muchas cosas porque piensan que el evangelio simplemente a veces es poder llegar a una infraestructura o cumplir con un cronograma de actividades. Y cómo nosotros podemos, de cierta manera, poder purificar o limpiar ese pensamiento errado que hay muchas veces en nuestra mente, pues yendo a la Escritura, conociendo al Dios de la Escritura, y creo que allí vamos a tener la suficiente luz y claridad para de esta manera el tener la noción exacta de nuestra tarea dentro de este lugar que el Señor nos ha puesto. Hoy estamos hablando con el pastor Nicolás Osorio acerca del tema el correcto uso de las Escrituras. Ha sido un tiempo muy bueno en el que hemos podido hasta este momento conocer lo que ha venido siendo la historia, cómo se ha mal utilizado la palabra de Dios, la Escritura, pero también cuáles son los riesgos, los peligros, cuál es lo importante y lo beneficioso de poder hacer uso correcto y adecuado de la Escritura. Y aquí nos detenemos, pastor, para quizás puede ser desde tu experiencia, lo que estás realizando en el ministerio de Charles Simeon Trust, pero también otras cosas que podemos dar a conocer a la audiencia, es qué métodos podemos desarrollar para hacer un buen uso de las Escrituras. Sí, sí, digamos que eso es en lo que nos enfocamos nosotros en el ministerio de Simeon Trust, es como ayudar a pastores y maestros de la Biblia a leer la Biblia mejor, ¿no? Eso es lo que hacemos, a que aprendamos juntos, ayudándonos unos a otros, porque así es la dinámica, a leer la Biblia mejor. Entonces, ¿qué métodos? Bueno, hay muchas ideas que son complementarias, ¿no? Y que no debemos tomar como, este es un método, este es otro método, aquí hay otro método. Realmente es una sola idea y es leer la Biblia correctamente. Leerla correctamente y predicarla de esa manera. Entonces, para eso hay varios pasos, hay varios elementos que necesitamos tener en mente. En primer lugar, necesitamos, y todo predicador y todo lector de la Biblia debe siempre preguntarse esto en primer lugar: ¿qué es lo que quiso decir el autor? Creo que eso es algo que se ha olvidado totalmente. No solo hablo en términos de la lectura de la Biblia, sino en términos de lectura de cualquier libro, en una universidad, en un colegio. ¿Qué quiso decir el autor? Normalmente lo que hacemos, y de pronto personas pueden identificarse con algún libro devocional que le muestra un pasaje, un versículo, y luego inmediatamente le pregunta, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida? ¿No? Entonces, de inmediato estamos pensando en cómo esto me habla a mí, pero no estoy pensando y estoy olvidando el contexto de este pasaje. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué le quiso decir a su audiencia específica en su tiempo? Entonces, ese es un primer paso y definitivamente es el paso más fundamental. Tratar de entender cómo, qué fue lo que el autor quiso decir para su audiencia original, cuál fue ese mensaje. Y por supuesto, hay muchas herramientas importantes que necesitamos usar, que podemos encerrar todas esas herramientas en lo que llamamos exégesis. Pero luego hay un paso supremamente necesario, y es entender el texto que estamos leyendo, el pasaje de la Biblia que estamos leyendo, en su contexto canónico, a la luz de toda la historia de la redención, porque necesitamos recordar siempre que el centro de la Biblia es Jesucristo y el Evangelio. Entonces, si yo estoy leyendo un pasaje en Génesis, tengo que preguntarme cómo ese texto se ve afectado por el hecho de que Cristo ya vino, mientras que en Génesis no había venido, ¿cierto? Y lo mismo si estoy leyendo Apocalipsis, cómo ese texto, el mensaje de ese pasaje está definido por el Evangelio de Jesucristo.
De manera que ese es un punto supremamente importante. Eso es lo que en términos generales podríamos llamar teología bíblica, que creo que se ha perdido muchísimo desde los púlpitos, ¿no? Hay muchos que predican a Cristo desde cualquier texto de la Biblia, pero se hace de forma forzada, de manera ilegítima. Entonces acuden a alegorizar, a espiritualizar y terminan forzando la Biblia a decir cosas que no dice. Entonces necesitamos entender lo que el autor quiso decir a su audiencia. Necesitamos entender ese texto a la luz de toda la Biblia, de todo el contexto canónico, entendiendo cómo el Evangelio afecta el mensaje de ese pasaje. Y luego necesitamos comunicarlo de manera clara a nuestra audiencia. Tú hace un rato, Iván, decías algo muy importante y es tener en cuenta nuestra audiencia. Muchos pastores, y puedo pensar en pastores con buenas intenciones, con un deseo legítimo de predicar bien la Biblia, le predican a su congregación como si su congregación fuera la iglesia de John MacArthur o si fuera la iglesia de John Piper, ¿no? Entonces, predican mensajes que no son realmente contextualizados para su audiencia. Y uso esa palabra con mucho cuidado porque sé que hay muchos que no les gusta la palabra contextualización, pero es la necesidad de ver ese mensaje de la Escritura y pensar cómo se lo voy a comunicar a mi audiencia específicamente. Y eso lo vemos en la Biblia. El apóstol Pablo predicaba diferente en Atenas a como predicaba no sé, en Asia Menor, ¿no? Porque claramente el contexto era diferente. Entonces, es necesario pensar y ser muy intencionales como predicadores. ¿Cómo voy a comunicar esto a mi audiencia? Entonces, si lo pudiéramos plantear así de manera básica y sencilla, por supuesto esto hay mucho más que profundizar, pero si lo pudiéramos plantear de manera básica, necesitamos entender lo que el autor quiso decir a su audiencia, necesitamos entender cómo ese pasaje se ve afectado por el Evangelio de Jesucristo, necesitamos pensar y meditar cómo voy a comunicar esto a mi audiencia de una forma clara para ellos, no pensando en otros, sino en esa audiencia que el Señor me ha dado para predicar. Sí, y es importante hacerle ver, Pastor Nicolás, a todos los que nos están viendo hoy y nos verán después, que acá no venimos a poder señalar, a juzgar, bien lo ha apuntado el pastor, se ven las intenciones, las ganas de poder predicar. Simplemente a través de este espacio queremos brindar herramientas que nos permitan ser cada vez más bíblicos y de esta manera sacar el mayor provecho a lo que la palabra de Dios, las escrituras, tienen para nosotros y tienen para la iglesia. Y tomando en cuenta esto, ¿de qué manera podemos involucrar a la iglesia para que desarrolle un estudio sano, coherente y profundo de las escrituras? Sí, y entiendo esa pregunta en el sentido de involucrar a los creyentes en esa dinámica de un uso correcto de la Biblia, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, y esa pregunta me parece supremamente importante porque es precisamente el efecto que esperamos que tenga la predicación. Entonces, en primer lugar, se requiere una predicación sana para que la iglesia se involucre en un estudio sano de la Biblia. Cuando predicamos no solamente enseñamos contenido, sino que enseñamos forma a la iglesia. Entonces, si yo estoy expuesto a la predicación de la palabra de Dios en su contexto, de acuerdo a lo que el autor quiso decir, conforme a todos esos principios de los que hemos hablado, pues yo voy a querer hacer lo mismo cuando lea la Biblia de manera privada o cuando haga un estudio con unos hermanos o algo así. Entonces, lo que los pastores hacen no solamente es enseñar contenido, sino que modelan cómo leer la Biblia y cómo estudiarla. Y creo que de eso se trata Efesios capítulo 4, versículo 11, en donde Pablo dice que los pastores existen en la iglesia para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, es muy importante que los creyentes se involucren en un estudio sano y correcto de las Escrituras. ¿Y cómo lo pueden hacer?
miren a su pastor, miren cómo su pastor lee la Biblia, cómo su pastor estudia la Biblia y explica la Biblia desde el púlpito. Porque para eso existimos los pastores, para que los miembros de la iglesia, para que los creyentes sean capacitados, para que ellos puedan llevar a cabo el ministerio de enseñarse unos a otros, de exhortarse unos a otros, de cuidarse unos a otros. Todo eso tiene que ver con el uso correcto de las escrituras. Entonces, es fundamental que el pastor demuestre desde el púlpito un uso correcto de la escritura para que la iglesia lo haga también. Sí, hoy estamos hablando acerca del correcto uso de las escrituras con el pastor Nicolás Osorio. Ya estamos prácticamente llegando al final de esta buena entrevista que hemos tenido desde Colombia con nuestro hermano pastor Nicolás. Y bueno, yo quiero, antes de llegar a ese cierre, aprovechar este tiempo para hacer algunas preguntas. Pastor Nicolás, tú apuntabas lo importante que debe ser para todo pastor la preparación, la capacitación, estar allí cada día teniendo ese deseo de hacer las cosas mejor por el compromiso que tiene de exponer la palabra de Dios delante de la grey. ¿Qué pasa si de pronto con el paso del tiempo ese pastor ya deja de llevar a cabo esto como una disciplina, como una tarea diaria? ¿Cuál es el riesgo? Pueden ser quizás los años, pueden ser quizás las ocupaciones, pueden ser quizás las situaciones a nivel personal o familiar. Si hay esa situación particular en ese pastor, ¿cuáles pueden ser los riesgos que pueden sufrir no solamente el pastor, sino la grey del Señor? Sí, qué buena pregunta, porque una de las situaciones que es más común hoy entre los pastores es el quemarse, ¿no? Lo que en inglés llaman el burnout. Es como llegar al punto de saturarse y no poder más. Es increíble, no sé si tú, Iván, te has seguido eso, y seguramente los que están escuchando pueden recordar casos desde el año pasado hasta este tiempo. La cantidad de casos de suicidios de pastores es impresionante. Primero, es tremendamente lamentable, y segundo, genera una alarma de qué es lo que está pasando. Y efectivamente hay artículos escritos sobre el tema de cómo un pastor vive esa montaña rusa emocional, ¿no? De preparar un sermón, predicarlo, la gente, algunos reaccionan bien, otros reaccionan mal, aparte de eso todo lo que pasa en la congregación, las dificultades, aparte de eso está la familia, y bueno, hay muchos elementos. Entonces, ese es el peligro es, primero para el pastor, es quemarse, y eso es muy, muy triste y lamentable. El peligro para la iglesia es quedarse sin pastor, es básicamente perder a su pastor enfrascado en tantas dificultades. Entonces, ¿qué puede hacer un pastor al respecto? Bueno, en primer lugar, un pastor nunca debe estar solo, nunca. Si nos damos cuenta, en el Nuevo Testamento siempre habla de el pastorado en términos plurales. Y claro, hay iglesias pequeñas que de pronto están empezando y el pastor está solo, pero siempre el objetivo debe ser buscar otros ancianos, buscar otros pastores con los cuales se pueda compartir la carga del ministerio. De lo contrario, ese pastor se va a quemar. Por supuesto, esa idea de quemarse hace que el pastor ya no estudie la Biblia con rigor. Entonces, es muy importante para un pastor y para una iglesia entender que la principal labor del pastor es predicar la palabra de Dios y darle el espacio suficiente y el tiempo suficiente para estudiar la escritura, porque si el pastor está saturado con consejería, con administración, problemas económicos que hay que comprar, que hay que, en fin, un montón de cosas, hasta legales, entonces, pues el pastor no va a encontrar el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así que la iglesia, algo muy saludable que su congregación puede hacer es buscar otros pastores
que apoyan el ministerio, y si hay este pastor principal que va a predicar la palabra de Dios o se van a compartir el púlpito, entonces que tengan el tiempo suficiente para preparar un sermón y predicarlo con libertad y con gozo, recordando que predicar la palabra de Dios es lo más importante que puede hacer un pastor. Ahorita se está moviendo mucho, quizás en algunas partes de Latinoamérica, el tema de la predicación positivista o motivacional. ¿Eso es un riesgo o no para la iglesia? Está bien que en nuestras congregaciones puedan adoptar el positivismo, la motivación, en vez de ser más bíblicos y centrados en lo que la palabra de Dios nos sigue demandando a la hora de exponerla. Pregunto esto porque no sé qué tanto en Colombia, en Venezuela, se ha vuelto quizás una tendencia en algunos púlpitos el hacer uso de la motivación, y pienso que es un gran riesgo. Un riesgo porque estamos maleducando a los creyentes, estamos no confrontando con las realidades muchas veces a los creyentes, sino que pensamos más en hacerles sentir bien, en que puedan llevarse un buen mensaje de aliento, no importando si su vida es un desastre. Entonces, ¿cómo el pastor o cómo el maestro debe entonces estar centrado en esta situación para no ser uno más de los que entran en esta nueva realidad del contexto? Sí, eso es un buen punto, porque no solo el problema es pastores predicando positivismo, sino creyentes creyendo el positivismo, ¿no? Porque finalmente todo el tiempo estamos siendo bombardeados con esa idea. Si alguien escucha noticias por radio, va a escuchar todo el tiempo ideas de positivismo, o en televisión, o leer algo, periódico, revistas, todo el tiempo se ve esa idea. Creo que es algo muy común en este tiempo. Entonces, ¿qué puede hacer un pastor al respecto? Bueno, creo que principalmente, y de acuerdo al tema que estamos trabajando, predicar textos que son todo lo contrario al positivismo, ¿no? Predique el libro de Job, y el libro de Job va a mostrar todo lo contrario al positivismo. Un hombre justo, que no le va muy bien, es decir, que después de haberlo tenido todo, pierde todo, y que no pierde todo simplemente por un efecto de una mala decisión o un pecado o algo así, sino porque Dios lo quiso para formar su carácter. Eso es totalmente contrario al positivismo. Predicar los salmos de lamentación, una gran cantidad de salmos son salmos de lamento, en donde el salmista le dice a Dios por qué está sucediendo esto. Y predicar textos como por ejemplo Segunda de Timoteo, el libro de Hechos, que nos muestran que la iglesia va a pasar constantemente por momentos de persecución y sufrimiento. El mismo apóstol Pablo animaba a la iglesia en Hechos 14, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, eso no es para nada positivista. Si nosotros predicamos todo el consejo de Dios, no solamente Filipenses, que es la carta del gozo, ¿no? Y todos contentos porque Filipenses es gócense, 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 sino también predicamos otros pasajes que muestran que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Entonces, nuestra congregación va a poder asumir con más madurez ese bombardeo de positivismo que encuentra en la sociedad. Sí, creo a veces, pastor, que el asunto con este tipo de predicaciones es lo que la gente le gustaría escuchar. Y partiendo de esa premisa, no es lo que Dios quiere decirle a la audiencia, sino lo que la gente quiere escuchar por un beneficio o interés de por medio. Y allí es un gran riesgo en el que se encuentra la iglesia, la membresía o todos los que hacen vida dentro de la congregación. Sí. Quiero tocar una pregunta que quizá es algo delicada, pero
¿Cómo responder siendo un miembro de una iglesia que es bíblico, que hace un buen uso de las escrituras y se da cuenta que va con el paso del tiempo su pastor ya torciendo la doctrina o las enseñanzas bíblicas a la hora de exponerla? Por supuesto, lo primero creo que es ir a Dios, orar, pedirle sabiduría, dirección para tomar una decisión. Pero ¿cómo enfrentar esa situación? Porque quizás puede ser el pastor, pero puede ser también algún otro maestro que se viene reuniendo constantemente para estudiar la palabra, la escritura, y se da cuenta de estas situaciones. ¿Cómo responder? ¿Cómo enfrentar esta situación? Porque hay que hacerlo. Sí, sí, definitivamente hay que hacerlo. Y bueno, hay ideas muy importantes que deben ir como más atrás de esa reacción, y es cómo la iglesia está organizada en términos de liderazgo. Esa es otra razón por la que un pastor nunca debe estar solo, siempre debe haber varios, porque van a proteger a la iglesia, no solamente al pastor, como hablábamos hace un momento, sino también a la iglesia del error. Si un pastor se tuerce, están los demás para o ayudarlo a volver al camino o guiar a la iglesia en ese proceso de este pastor se alejó de la verdad y debemos continuar como iglesia porque la iglesia no es el pastor. Entonces, en primer lugar, un liderazgo pluralizado, un liderazgo múltiple es muy importante. Segundo, definitivamente, y claro, esto no es la realidad en muchas iglesias y tal vez en la mayoría de las iglesias cristianas en este tiempo no es la realidad, pero lo ideal es que como pastores generemos un ambiente en la iglesia de libertad para hablar. Es decir, que los miembros de la iglesia tengan toda la confianza, toda la seguridad de ir al pastor y decirle, pastor, esto que usted predicó no lo veo en la Biblia, ¿no? O tengo una inquietud, usted dijo esto, pero yo no lo veo así. Y que ese tipo de inquietudes sean bien recibidas en la iglesia. Como pastores necesitamos aprender a recibir retroalimentación y que la retroalimentación no sea solamente, pastor, su sermón estuvo hermoso, sino también que nos digan, esto no lo veo claramente. Porque si creamos ese ambiente en la iglesia, nosotros como pastores vamos a estar rindiendo cuentas a la iglesia constantemente de lo que estamos enseñando, sabiendo que ellos están ahí para supervisar lo que estamos predicando. Es como la iglesia en Berea, ¿no? En Hechos, capítulo 16, creo que es la iglesia en Berea revisando, los hermanos constatando que lo que estaba predicando Pablo realmente estaba en la escritura y si era de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es algo que es muy importante para la iglesia, es decir, eso es una cultura en la iglesia muy sana, muy importante, que va a proteger a la congregación. Entonces, si alguien pregunta como, bueno, pero yo qué hago si mi pastor se está alejando de la verdad y no cumple nada de estas características que se están dando, pues lo que tú dices, Iván, orar y luego tomar valentía y hablar con ese pastor o hablar con el liderazgo. Y si no hay una buena reacción ante eso, pues de pronto se está haciendo evidente en la iglesia no solamente el problema doctrinal que se le dio cuenta el hermano, sino cosas más de fondo, ¿no? Como de liderazgo, de carácter, de corazón del liderazgo. Y entonces ahí ya tenemos un problema más difícil. Y bueno, que el Señor guíe a cada hermano que está en esa situación para decidir cómo hacer. Amén, que así sea. Y hablando todo lo que hasta ahora hemos desarrollado, Nicolás, quizás quien ve esta conversación hace un análisis, siendo un pastor o un maestro o algún miembro, y se detiene y dice, necesitamos cambiar, hay cosas que deben llevarnos otra vez a ser más bíblicos. ¿Cómo enfrentar esa situación en donde luego de un análisis, pues, y el mismo Espíritu Santo es el que le da testimonio de lo que han venido haciendo mal y cómo necesitan entonces desarrollar las cosas como deben ser, con orden?
ya la iglesia puede que tenga mucho tiempo desarrollando una estructura, una forma. ¿Cómo entonces iniciar desde cero para poder hacer un buen uso y obtener grandes beneficios del el buen uso de la escritura? Mm. Sí, sí, si es el caso de un pastor que se da cuenta de eso, que se da cuenta de errores, si es un pastor que se da cuenta que no ha hecho bien su labor de predicar, de pronto porque no sabía, porque le enseñaron así, ¿cierto? Ese tipo de, esas son las razones más comunes. Así fue instruido y lleva años haciéndolo y de repente sucede algo como lo que hablábamos, un taller de predicación, una enseñanza, algo que le abre los ojos y le permite ver otra forma. Um, Primero ese pastor no debe derrumbarse, debe tranquilizarse y darle gracias a Dios porque eso es algo positivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo comenzar con la iglesia? Hay que empezar enseñando, hay que siempre enseñarle a la iglesia, es decir, un pastor no debe empezar a hacer cambios en la iglesia drásticos que vuelvan todo muy traumático, porque entonces lo que es bueno se vuelve traumático, se vuelve dañino para la iglesia, ¿no? Entonces, debe empezar a enseñar. Mi recomendación sería, tome un libro sencillo de la Biblia, Segunda de Timoteo, por ejemplo, que habla precisamente de cómo predicar, de la labor de un pastor, y empieza a predicarlo. Y que la gente empiece a darse cuenta, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esto, y que naturalmente comience esa transformación o ese proceso de reforma en la iglesia. Creo que todas nuestras congregaciones deben estar listas para cambiar cosas. Sí, ese fue uno de los eslogans de la reforma, ¿no? Siempre en reforma. Siempre estamos como revisando y evaluando qué necesitamos cambiar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, nuestras iglesias tienen que estar listas para eso. Si es un creyente que se da cuenta que hay que cambiar cosas en su iglesia, lo animo a que no sea crítico, no sea juez, porque normalmente este tipo de hermanos comienzan a crear conflictos, ¿no? A criticar al pastor, a criticar las enseñanzas, y esa no es la mejor forma. La mejor forma es, como tú decías hace un momento, orar por el pastor, orar por los pastores y comenzar poco a poco de alguna forma, influenciar a otra perspectiva. De pronto, compartir un libro con el pastor, compartirle una enseñanza, compartirle una predicación y, y esperar que el Señor haga su labor en el corazón de ese liderazgo de esa iglesia. Sí, de hecho, esa era la bandera que levantaron los reformadores siglos atrás, la iglesia reformada siempre reformándose, algo que se ha perdido en la cotidianidad o en este tiempo contemporáneo que necesitamos pues nuevamente retomar para mejorar, para crecer en la gracia de Dios. Ya llegamos a este último segmento ya de preguntas y me gustaría, Pastor Nicolás, que pudieses dar algunas recomendaciones finales para pastores y maestros de la Escritura. Pastores y maestros que de pronto están iniciando, son jóvenes, tienen esas ganas, como decimos acá en Venezuela, no sé si en Colombia, de comerse al mundo, no solamente la escritura, sino cualquier libro de teología y por ende al levantarse allí en un púlpito quieren exponer pues muy teológicamente, pero también a todos aquellos pastores y maestros que ya llevan bastante tiempo caminando y que quizás siguen esgrimiendo la palabra de Dios con mucho celo, con mucho cuidado, con mucho temor, responsabilidad, pero otros que, como ya lo hemos mencionado, por diversos factores están cansados, están agotados y pueden caer en el riesgo del error. Entonces, algunas recomendaciones o consejos finales para unos y para otros. Sí, pues para los que están comenzando, siempre pienso en tres cosas. Prediquen la palabra, segunda de Timoteo 4:1. Eh, Pablo hace todo un preámbulo de juicio delante de Dios, delante de Jesucristo, de los ángeles, dice en segunda de Timoteo 4:1, predica la palabra.
No prediquen otras cosas, no prediquen comentarios, no prediquen su teólogo favorito, prediquen la palabra. Sean humildes, entiendan que la iglesia y los hermanos en la iglesia no van a su mismo ritmo, ¿sí? Y que hay que predicar la palabra de Dios con humildad, con sencillez para la iglesia. Y finalmente háganlo todo para la gloria de Dios. Siempre piensen en que Dios sea exaltado de la máxima forma posible al predicar y al ejercer su ministerio. Ahora, pastores que de pronto ya llevan años haciéndolo, solo puedo tener mi admiración hacia ese tipo de hermanos porque en verdad creo que era una vez el pastor Miguel Núñez que decía que el punto no es comenzar, sino terminar, ¿no? El ministerio es fácil comenzar y cualquiera se manda al ruedo y cualquiera empieza a enseñar y cualquiera se mete a un seminario, pero de ahí a terminar después de 30, 40, 50 años de ministerio, eso es admirable y solo puedo decirles ánimo y terminen con gozo la carrera. Perseveren hasta el fin. Si se dan cuenta que tienen que corregir cosas, incluso como hablábamos hace un momento, después de 30 años de ministerio, háganlo porque finalmente es para la gloria de Dios, pero sigan perseverando en proclamar la palabra de Dios, en alimentar a la iglesia con los mejores pastos posibles, porque finalmente eso es para lo que Dios nos ha llamado y vamos a dar cuentas de eso. Entonces para esos hermanos que están ya de pronto cansados, agotados, perseveren, continúen en la carrera, vale la pena. Un día vamos a estar delante del Señor y ese día habrá valido la pena cada esfuerzo y cada sacrificio por la iglesia del Señor. Gracias, Pastor Nicolás, por todo lo que ha podido compartir con nosotros en esta tarde. Ha sido de mucho provecho para mi vida y de seguro para todos los que pudieron hacer un esfuerzo para conectarse en esta tarde. Nos gustaría que antes de finalizar pudieses hablar un poquito acerca del Ministerio Simeon Trust para todos aquellos pastores y maestros. Ya próximamente van a venir algunos cursos, puedes hablarnos de la página, hablarnos cómo es el método o el desarrollo de esta capacitación. Lo hablaste ya, pero sería una buena oportunidad para dar a conocer también el ministerio. Claro, con gusto. The Charles Simeon Trust es un ministerio que busca capacitar pastores y maestros en la predicación expositiva. Entonces, lo principal que hacemos lo llamamos talleres. Y los talleres son espacios en los que recibimos instrucciones teóricas de cómo predicar, pero también recibimos espacios o tenemos espacios de práctica. Y esto tal vez es lo más útil e importante de esos talleres. Cada participante lleva un trabajo hecho y tiene que presentar su trabajo y va a recibir retroalimentación de ese trabajo. Y eso es una dinámica supremamente efectiva y edificante para el pastor, para corregir, para mejorar y también para progresar como predicadores. También tenemos cursos online gratis en español de varios géneros literarios. Para nosotros es muy importante enseñar herramientas exegéticas de acuerdo al género literario que se está leyendo o estudiando. Entonces, para narrativa del Antiguo Testamento, para poesía, para evangelios, hay cursos de apocalíptico, del género apocalíptico, de epístolas. Entonces, hay cursos online que pueden aprovechar y realmente mezclar las dos cosas es útil. Tomar un curso online que es solo teórico, pero luego ir a un taller y poner en práctica lo que ha visto en el curso. ¿Cómo pueden acceder a todo eso? La página es simeontrust.org. De pronto, Iván, lo puedes poner por ahí para que lo vean. Ahí pueden entrar a la página. Asegúrense que lo ponen en español. Si lo encuentran en inglés, ahí hay una opción para cambiarle el idioma. Entonces, ven todo en español. Ahí hay calendario de talleres. Vamos a tener un taller sobre el libro de Éxodo en octubre y vamos a tener un taller del libro de Joel en diciembre. Y en noviembre vamos a tener un taller para mujeres, porque también queremos animar a las
hermanas que puedan capacitarse en la enseñanza, por supuesto, para mujeres, pero que sepan también enseñar la palabra de Dios. Entonces hay un taller solo para mujeres en noviembre sobre Filipenses. Entonces ahí en la página van a encontrar las fechas y también cómo registrarse. Y también en la página van a encontrar los cursos online que son completamente gratuitos y pueden registrarse hoy mismo y empezar a ver los videos, y ahí dejan algunas tareas y cosas. Es realmente útil y provechoso esos cursos y todo esto de los talleres y este ministerio. Bueno, mis queridos hermanos, yo de verdad doy fe de lo increíble que es este ministerio, Charles Simeon Trust. Tuve la oportunidad de hacer el curso del libro de Juan y ha sido enriquecedor. Me ha llevado a poder comprender muchas cosas que en mi corto tiempo de ministerio pues desconocía o no había usado, no había potenciado, y es interesante también la dinámica en cómo podemos a través de la retroalimentación el poder crecer. Así que por acá vuelvo a colocar la página, usted puede acceder allí, tome el tiempo, capacítese, prepárese, dé lo mejor al Señor. Estamos llamados a hacerlo, y si usted está desarrollando un ministerio como pastor o maestro de la Escritura, mucho más. Es una gran responsabilidad que está en nuestros hombros, el poder no hablar de cualquier libro, sino el libro de los libros, y mucho más pues en este tiempo en donde necesitamos seguir hablando de la verdad del Evangelio de Jesús. Muchísimas gracias, Pastor Nicolás, por tomar tu tiempo, un espacio de poder crecer en la gracia de Dios, y como siempre lo comparto con mis invitados, espero que esto no sea debut y despedida, sino que podamos agendar en un tiempo no muy lejano para conversar otro tema que pueda ser de mucha bendición. Así que bueno, unas últimas palabras para los que trastornan al mundo. Gracias por invitarme, Iván. Gracias también, hermanos, por escuchar y estar atentos, y esperamos nuevamente que lo que hayamos hablado hoy haya sido edificante, útil y, claro, por supuesto, más que privilegiado para volver cuando me invites, hermano. Bueno, que estén bien. Un saludo desde Venezuela, desde Colombia. Nos reencontramos la semana que viene. Dios les bendiga.